La revolución de las mujeres, este podría ser el título que sintetice un fenómeno complejo pero creciente que está presente desde hace tiempo ya en la Argentina y en muchos países del mundo. Va mucho más allá de lo que suele llamarse el feminismo, las cuestiones de género. Es un profundo tema de la sociedad que va a ser el foco de análisis esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, Mabel, bueno, no solamente el movimiento Ni Una Menos, o en todo caso el movimiento Ni Una Menos ha visibilizado un movimiento subterráneo muy profundo donde las mujeres están diciendo muchas cosas y los hombres también, naturalmente, ¿no? Sí, en realidad lo que está en cuestión en este tiempo, afortunadamente, en la sociedad es el debate sobre el papel de cada uno de los integrantes de la sociedad, sean hombres, mujeres, y cómo se planten frente a su femineidad o masculinidad o su historia en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y cómo se plantean escenarios mucho más igualitarios donde se visibilizan que pese a se naturalizó durante muchos siglos situaciones que no son naturales y que no son beneficiosas para las mujeres y de las cuales los hombres también están haciendo, son conscientes últimamente. Sí, hoy por ejemplo en la etapa del New York Times hay un tuit de un príncipe saudita diciendo de que bueno, ya era hora en Arabia Saudita que dejen manejar a las mujeres, que permitirle manejar a las mujeres. Bueno, digamos, sí. Es decir, hace nada más que un siglo ha habido un avance extraordinario de las mujeres. Sin embargo, en la Argentina, últimamente, el grado de invisibilización de las mujeres es realmente muy notable y muy riesgoso. Si uno analiza los gabinetes del gobierno, 23 ministros, solo 3 son mujeres, en una desproporción muy significativa. Y así en casi todas las provincias. En la provincia de Buenos Aires, solamente una mujer, Zulma Ortiz, como ministra de Salud. Luego, cualquier conferencia, tómense el trabajo de ver las publicidades en los diarios. ¿Cuántas mujeres hay? Un ejemplo, conferencia de empresarios, digamos algo bastante educado, etcétera. 44 expositores, una sola mujer, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Algo está pasando. Bueno, y estamos hablando de este tema porque acaba de aparecer un libro muy interesante, una especie de un verdadero manual para el siglo XXI, manual para desempeñarse de acuerdo a las nuevas ideas, que se llaman Mitomanías de los Sexos, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI, lo estamos viendo en pantalla ahora, de Eleonor Faur y Alejandro Grimson. Y esta noche está con nosotros Eleonor Faur, una de las autoras. Bienvenida a Asuntos Públicos y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Muchas gracias. Sí, Eleonor, que además es una prestigiosa socióloga y profesora de la Universidad de San Martín, que ha decidido no solo quedarse en la escritura de trabajos académicos, artículos académicos, sino que con todo ese rigor intelectual que le pone a la profesión, tratar de hacer un trabajo junto con Alejandro Grimson de enorme posibilidad de divulgación, ¿no? Es decir, cómo llegar a un público mucho más amplio que el de las aulas universitarias. Eleonor, ¿cómo surge hacer este libro? El trabajo Mitomanías de los Sexos nace de una idea de Alejandro Grimson, que él ya venía publicando una serie de mitomanías argentinas, mitomanías de la educación, que hizo con Emilio Tenti Fanfani, donde se tomaba, se puso en la tarea de desmitificar, de cuestionar y de silvanar las falsas creencias que tenemos
tenemos como sociedad. Y en este caso me invitó a participar de esta empresa realmente muy interesante y muy desafiante, siendo que yo vengo más bien de los estudios de género y trabajo hace muchos años en esto. Entonces juntamos nuestras fuerzas, nuestras cabezas, nuestras sensibilidades, digo yo también, para empezar a detectar todas esas frases que cotidianamente van circulando, esas formas de invisibilidad, ¿no?, que también mencionaban ustedes, Silvia, y que hacen parte de nuestro, como que gotean todos los días nuestra subjetividad y nuestra percepción sobre el mundo, ¿no?, que son como creencias populares muy instaladas que de alguna forma tergiversan la realidad. Por ejemplo, cuando pensamos que las mujeres ya estamos en condición de igualdad y no vemos esos detalles sobre cómo están conformados los gabinetes o cuántos empresarios, cuántos expositores mujeres hay en conferencias importantes. Entonces tergiversan un poco la realidad y otro poco construyen la realidad. Claro, se construye a partir de esos relatos, ¿no? Exactamente. De sentido común. Exactamente. Es el Ustedes enumeran en el libro, por ejemplo, mitos sobre el sexo y la sexualidad, sobre el amor y las parejas, mitos sobre el cuidado de los hijos y de la familia, mitos sobre el trabajo y el poder, sobre la violencia de género, sobre homosexuales, travestis y transexuales. De todos estos, si tuvieras que elegir alguno, ¿cuál es el mito más grande, el megamito, si es que hay algún megamito dominante? Sí, yo creo que sí hay un megamito y es la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres son biológicas, que ahora se ha reciclado y hecho como estilizado con la idea de que nuestros cerebros son muy diferentes, ¿no? Y que por lo tanto tenemos estructuras cerebrales distintas que nos llevan a que unos sean más racionales y las otras más emotivas, etcétera, etcétera. Y toda la idea de que esas diferencias biológicas, que nosotros no las negamos, existen diferencias biológicas, pero discutimos sí la biologización de los comportamientos sociales, porque nada en nuestra sociedad se ha construido a partir de nuestros impulsos biológicos ni a partir de nuestra constitución biológica, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a conformarse el mito y a replicarse. Entonces lo que hace es que se termine justificando las desigualdades sociales, las desigualdades políticas, las desigualdades en la economía, la desigualdad en que las mujeres seamos las que más nos ocupamos de nuestros hijos y de las familias y por lo tanto después tenemos menos posibilidad de trabajo. Exactamente, remunerado, de alcanzar puestos igualmente jerárquicos que los varones. Y todo eso, el mito fundante de la sociedad y de la ficción más importante en términos de género es que todo eso se arraiga en nuestra biología. Claro, porque la biología es lo que se supone lo no modificable, entonces es a lo que hay que adaptarse y ver cómo se lo maneja, pero si somos distintos biológicamente, porque los 9 meses que la mujer tiene que llevar en su vientre un hijo, que se sabe que salvo que haya situaciones muy complejas, no le impide hacer un montón de cosas, y los meses de la lactancia, pongámosle un año de lactancia que requiere la proximidad materna para poder abastecer al bebé, luego el cuidado, la crianza no reviste una necesidad femenina o materna más allá que el cuidado de alguien, de otro ser humano que esté cuidando a una criatura, ¿no? Exactamente, más allá de la disposición y unas habilidades que se incorporan en la práctica. En cierto, ¿no? Entonces las mujeres son mejores cuidando a los hijos. No, es que cuidamos y cuidamos y cuidamos y cuidamos. Obviamente adquirís unas ciertas habilidades en eso cuando las adquirís, ¿no? A veces lo haces con mucho malestar. Pero digamos, no hay nada biológico que justifique esa división de tareas ni en la casa ni en el espacio público. Entonces, además, una de las formas de encontrar esto, más ineludibles, digamos, en esta argumentación es, hace 100 años las mujeres acá tampoco manejábamos autos, claro, no votábamos, no podíamos ser elegidas en cargos de representación, ni siquiera podíamos compartir la responsabilidad legal sobre nuestros hijos, y ahora sí podemos, es porque no había nada biológico ahí, porque claro, todas esas eran construcciones culturales. Lo mismo cuando nos comparamos con otras culturas o con otras sociedades. Entonces, si hoy podemos hacer todo eso, si hoy los varones también, algunos están como más acercándose más a los hijos, reconociendo una nueva disfrutándolo, forma, disfrutándolo, ¿no? Y tal, es porque no había nada biológico que alejara a los hombres de la posibilidad de cuidado. Ahora, el Estado tiene mucho para hacer en ese sentido, porque cuando uno piensa la patria potestad compartida, en el caso de los hijos,
viene con Alfonsín en el año 84, o sea, cuánto que hubo que pasar para que la mujer tuviera el derecho a decidir sobre su propio hijo. El Estado podría hacer bastante, por ejemplo, en el tema licencias por maternidad. ¿Por qué toda la licencia por maternidad tienen que ser los 3 meses para las mujeres y los hombres tienen apenas, creo que 2 días o 3 días? Me parece que no serviría. Definitivamente, decimos también en el libro que además de todas estas imágenes y percepciones sociales, individuales, subjetivas, estos mitos también se encuentran en las leyes, en las políticas, cuando se establece, por ejemplo, licencias de cuidado de los hijos tan diferenciales entre hombres y mujeres. No solo en el momento de la lactancia, sino después, cuando un hijo está enfermo. Exactamente. Cuando un padre, una madre está enferma. Exactamente. Siempre está el preconcepto de que las que tienen que cuidar somos las que tenemos que cuidar somos las mujeres. Y eso circula en las leyes, como decíamos. Hay países que han apostado por legislaciones muy diferentes. Por ejemplo, los países nórdicos, donde las licencias son compartidas a decisión de la pareja, pero cuando se vieron que de todas maneras los hombres no tomaban toda la licencia o no compartían poco, decidieron establecer una cuota paterna. Entonces, al menos un mes lo tienen que tomar los padres, porque es una manera también de promover esa vinculación en los cuidados. Entonces, las leyes pueden o reproducir estas desigualdades asentadas en estos mitos o bien intentar modificarlas. La verdad es que nosotros con esta intervención, que es un libro, pero que también es un libro de divulgación, escrito de una forma muy amena, con información, con datos, pero también con un lenguaje muy ágil, lo que buscamos es que esto se vaya cuestionando, que podamos reflexionar dentro de cada uno y también qué le pedimos a las políticas públicas, ¿no? Claro, porque el tema de que sería muy lindo, ahora después de un corte lo vamos a trabajar más, pero la idea de cómo se construye un mito, porque el mito opera dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, porque las mujeres también reproducimos ese mito y nos sentimos muy culpables cuando no podemos alcanzar ese ideal de ser una mujer perfecta, que es muy buena madre, que es muy buena esposa, que además trabaja muy bien y hace las cosas muy bien. Sí. Entonces eso genera en las mujeres, por eso el malestar también, ¿no? Por eso el profundo malestar de decir, no puedo con todo, no puedo ser buena en todo yo sola, y entonces si el varón me mira y además se frustra. Entonces, para que no se frustre y comparta, hacen falta destruir estos mitos, ¿no? Bueno, en el bloque que viene, después de la pausa, vamos a seguir con la revolución de las mujeres y los mitos sobre la cuestión con nuestra invitada. Ya volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la revolución de las mujeres a propósito de que acaba de aparecer un libro que se llama Mitomanías de los sexos, de Leonor Faur y Alejandro Grimson. Y bueno, gracias de nuevo por estar esta noche aquí. Y la pregunta que había quedado era, creo, ¿cómo se generan estos mitos, ¿no? ¿Cuál es la génesis de estos mitos?
A partir de esta idea que mencionábamos antes de las diferencias biológicas como fundantes de comportamientos sociales, hay una cantidad de espacios y de instituciones y de productos culturales que van, por eso decíamos, goteando para construir estos mitos. Cuando nacen los bebés y uno le regala las muñequitas a las mujeres y los autos o las pistolas a los varones, cuando vas al colegio y también toda la literatura, digamos, hay estudios interesantísimos que muestran todos los libros con los cuales nos hemos educado los que hoy tenemos más de 40 años, donde mi mamá me mima, mi papá llega a casa y lee el diario, ¿no? Y la mamá cocina y el papá... O sea, hay... Después en los espacios de trabajo, con las leyes, con cada espacio que miramos en la sociedad, va generando sus propias ideas en torno a asentar estos mitos. Y la publicidad de todo el tiempo, la que limpia es la mujer, está dirigida a una señora que limpia, jovencita, muy simpática, pero ella limpia. Que limpian las mujeres, que los varones cuando aparecen en una publicidad de algún producto de limpieza es para dar el dato científico, ¿no? Es bien interesante, pero es así. Cuando hay estudios que muestran también, bueno, hay uno muy ilustrador que muestra el papel de las mujeres en el cine, en las películas, que se llama el test de Bechdel. Entonces dicen que la mayoría, o sea, hacen un test para ver cuáles son los papeles que tienen las mujeres, los roles que tienen las mujeres en las películas en Estados Unidos, pero también acá se ha pasado el rastrillo por esa idea. Y hay 3 indicadores. Si en la película hay al menos 2 mujeres que tengan nombre, no esta chica que pasa por acá y tal, sino con nombre. Que haya al menos una escena en la película en la cual conversen entre sí y que el tema de conversación no sea sobre hombres. Y eso casi no hay película que pase ese test. O sea, uno va al cine sin darse cuenta y también va incorporando esas imágenes sobre la mayor jerarquía masculina y el lugar femenino como un lugar secundario frente a las necesidades de los hombres. No tienen nombre, conversan sobre ellos, etc. Entonces, hay una cantidad, o sea, la verdad es que cada espacio que miremos uno puede observar esto. Lo que nosotros planteamos es que esto claramente es perjudicial para las mujeres. A las mujeres somos más víctimas de violencia, de violación. Tenemos estas tensiones entre la vida familiar y la vida laboral que mencionabas, Mabel, que nos tornan como una malabarista que está todo el tiempo tratando de que los platitos no se le caigan, con unas tensiones importantes, pero que también hay estrecheces en las oportunidades para los varones. No es lo mismo, no es discriminación, es otro tipo de restricción. Pero hay una restricción en que no termina, o sea, también hay mitos que el hombre tiene que ser proveedor, que tiene que ser siempre valiente, siempre dispuesto al sexo. Hay una cantidad de estereotipos que también filtran la masculinidad y las formas de construir la masculinidad que hace que muchas veces nos resulte difícil salirnos de esa jaula. La jaula está en nuestro lenguaje, está en los mitos, los podemos romper, podemos abrir la puerta, la llave la tenemos. Ustedes analizaron también el tema de la violencia de género. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué descubrieron? Primero, una cantidad de mitos que atraviesan las formas de leer la violencia de género, ¿no? Como algo habrán hecho, la revictimización de las víctimas. Si le pegas porque ella miró a otro, si la viola es porque tenía la pollera muy corta, etcétera, ¿no? Algo hizo ella para que él tuviera ese comportamiento. No se juzga al agresor, se juzga a la víctima. Pero después hay un tema que está circulando bastante y es la escandalización o la preocupación frente a al supuesto incremento de la violencia de género, ¿no? Se supone que como hoy se ve más, habrá aumentado. Ese es otro de los mitos que nosotros analizamos. Y lo que vemos es que realmente no tenemos forma de establecer si la violencia de género aumentó o no. ¿Por qué? Porque no tenemos datos buenos, digamos, que sean construidos por parte del Estado y mucho menos que traigan información sobre distintas épocas hasta el día de hoy. Lo que sí sabemos es que hoy hay más intolerancia, gracias a las movilizaciones, gracias a que salió lo de Ni Una Menos, gracias a que todos y todas estamos más conscientes de este problema, que es un flagelo, que es una violación de derechos humanos.
todo esto puede ayudar a que hacia adelante sí tengamos datos como para evaluar, porque de hecho están ahora viendo algunos esfuerzos por construir unos buenos indicadores al respecto. Se puede suponer que la violencia de género siempre existió, pero no se la etiquetaba distinta, ¿no? Lo que decía el crimen pasional en la crónica policial hace 20 o 30 años, ya estábamos hablando de lo mismo, pero no se lo... Y no llegaban todos los crímenes pasionales a los medios. Ahora están llegando todos. Eso es lo bueno, porque antes lo que nunca pasaba, no llegaba, era vergonzante, ahora sí que están llegando. Claro. Y lo mismo están con toda la movilización de las chicas muy jóvenes contra los piropos agresivos, contra lo que significa la violencia en esa agresión sexual del que son víctimas, sobre todo las chicas más jovencitas, las que recién se mueven solas en el mundo, las que tienen que empezar a darse cuenta de cómo funcionar con sus propios cuerpos, que están cambiando, son las principales víctimas y las chicas están muy activas, no tolerarlo, ¿no? Definitivamente, claro, hemos salido de esa idea, o estamos saliendo, ¿no? Porque la verdad es que nosotros en el libro planteamos que estamos en un momento de transición, donde todos estamos envueltos en un cambio, ¿no? Esto que decías, Pablo, de la revolución de las mujeres, pero que también es la revolución sobre las formas de las relaciones de género, ¿no? Estamos en ese momento de transición donde hay cosas que cambiaron y otras pero que todavía no hemos llegado como un lugar de verdadera igualdad y de responsabilidades compartidas y también oportunidades igualitarias, ¿no? Entonces, las chicas están más atentas, al mismo tiempo hay algunas reacciones de, ay, pero los piropos, a todo el mundo le gusta que le digan cosas. Bueno, depende del contexto, ¿no? Nosotros analizamos bastante eso también en el libro. ¿Los piropos son siempre agresiones o los piropos son siempre galanterías? Depende. Depende quién te lo diga, cómo te lo diga, en qué contexto te lo diga. Pero si vos llegas a tu casa de noche, o del colegio puede ser, porque hay chicas que estudian en vespertino, y llegas en el colectivo y estás temerosa de caminar 2 cuadras porque te van diciendo cosas feas y groserías en la calle, o si te tocan bocinazos, bueno, eso no tiene nada de galantería, sépanlo. Claro, eso es muy desagradable y muy... Sí, y las jovencitas sobre todo lo refieren. Cuando hubo encuestas donde se le preguntan a casi un amplio espectro de mujeres de distintas edades si alguna vez había sido víctima de eso, y el 90% dijo sí. Entonces el tema es cómo cada una enfrenta. Y me parece interesante ver cuál es la perspectiva desde los varones que intentan acoplarse a estas nuevas formas de relación, porque las viven como algo mejor. ¿Cómo lo ven en el libro? ¿Cómo aparecen los varones? Yo, en general, me parece que los varones, hay una buena cantidad de varones que están todavía un poquito desorientados, ¿no? Como, bueno, ¿y esto cómo lo vivo? ¿Cómo lo atravieso? A veces te preguntan, ¿está mal que diga un piropo? ¿Está mal? Bueno, pero ella quiere que yo cocine como a ella le gusta, ¿no? Como que hay muchos lugares grises, muchas zonas grises. Al mismo tiempo, a veces hay hombres que están realmente muy comprometidos, o sea, que le duele la injusticia en la que viven las mujeres, que le duele la violación y que quieren diferenciarse de eso, o sea, mostrar que no todos son violentos, porque obviamente no todos son violentos, y ahí pueden acompañar sin ningún tipo de resistencia estas manifestaciones como Ni Una Menos, como la marcha del 19 de octubre, etcétera. Al mismo tiempo, en relación con el espacio familiar, a veces los varones tienden a pensar que colaboran más de lo que, o sea, que contribuyen más a los cuidados y a las tareas domésticas de lo que muestran las encuestas de uso del tiempo, ¿no? O sea, sí, acá hacemos todos los dos, acá. Y en realidad, cuando uno analiza el dato fino que plantean las encuestas de uso del tiempo, ve que la participación es bastante menor, que la mayor cantidad de horas invertidas en ese tipo de tareas todavía la realizan las mujeres, etcétera. Entonces, ese aporte masculino se observa como una colaboración. Dicho así por los varones y también por las mujeres. Mi marido me ayuda un montón. Claro. Me ayuda de re buena onda. Claro. Entonces, digamos, todo eso es lo que nos hace ver que todavía hay transiciones que no han terminado de... Yo no soy machista, yo colaboro. Claro, no, para nada. Yo te levanto los platos. Claro. ¿Qué pasa con las mujeres y el poder? Hay ahí una cantidad digamos, hay definitivamente un cambio en las relaciones de poder. De todo lo que estamos hablando, en el fondo tiene que ver con una transformación en las relaciones de poder. Ahora, en relación con la política, en este momento tenemos 5 gobernadoras en la Argentina. Eso no había pasado jamás en la Argentina. Tuvimos una presidenta durante 8 años.
coincidió con otras 3 presidentas en América Latina. Está habiendo un cambio importante en esa esfera. Ahora, la igualdad todavía no ha llegado. Tuvimos hace poco la discusión y la aprobación de la paridad de género en la provincia de Buenos Aires y después no fue fácil replicarlo a nivel nacional, ¿no? De hecho, ayer se cayó la posibilidad de tratarlo este año. Hemos visto notas editoriales en diarios importantes donde señalaban que la paridad era una forma de discriminación hacia los hombres. Cuando, ¿por qué no pensar que lo contrario es una forma de discriminación hacia las mujeres? O sea, todavía estamos con ideas un poquito atrasadas a pesar de que los cambios están sucediendo. Claro, el tema es cómo seguir divulgando y siendo consciente lo que no permanece consciente, ¿no? Exactamente. Bueno, este programa es un ejemplo, por ejemplo, de predominio de la mujer, ¿no? 3 conductores, 2/3, la participación de las mujeres es abrumadora y además para los hombres es difícil estar con mujeres tan inteligentes y bueno, uno se siente un poco inhibido de eso, pero estamos aprendiendo todo el tiempo y este libro, Mitomanías de los sexos, los hombres, lectura obligatoria para saber cómo comportarse en el siglo XXI. Bueno, pero chistes aparte, Leonor, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.